Constitución de 1991 ha permitido reconocer de alguna manera que nosotros somos una pluralidad de naciones en un mismo territorio, ¿no? Entonces nuestros pueblos originarios tienen sus propias autoridades, tienen su propia jurisdicción, es decir, ellos tienen la posibilidad de que sus delitos, sus circunstancias puedan ser tramitadas de forma independiente en sus comunidades y que de esa manera hemos intentado trabajar por lograr armonizar la jurisdicción o la vía judicial de resolución de conflictos no indígena de manera paralela a la indígena en sus territorios y que sus territorios logren esa cantidad de autonomía necesaria. Además, hago un pie de página, gracias al gobierno de Gustavo Petro también hemos fortalecido a las autoridades indígenas en sus territorios como autoridades ambientales, de tal suerte que compartimos competencias, autoridades no indígenas e indígenas en los territorios. Y adicionalmente, dentro de esa diversidad que les mencionaba, también tenemos otros pueblos tribales o étnicos no indígenas, como son los negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros, pueblo ron, que son los gitanos. Y ellos tienen sus particularidades territoriales, sus autoridades, sus costumbres, su forma. Y en algunos territorios pues comparten todos. Entonces se imaginarán que los desafíos territoriales pues cada vez son más. Entre otras porque la población ya no está tan focalizada, sino que por el conflicto y por la necesidad que hemos tenido de migrar a las ciudades o cambiar de territorio, pues se ha hecho que podamos evidenciar que hay una diáspora de todas estas comunidades muy grande y en un territorio pueden encontrarse muchos grupos y eso genera tensiones, porque están las autoridades de cada uno de estos pueblos más las autoridades no indígenas, digamos, estatales en sentido estricto. Entonces, esto hace que nosotros construir la paz ha sido todo un desafío, porque implica el reconocimiento de toda esta diversidad en cada uno de los territorios, de forma paralela, ¿no? Y eso es lo que hace que sea pues tan interesante y por eso a nivel jurídico, incluso, que no les conté que soy abogada también, nos ha llamado a ser un poco más creativos en las soluciones también desde lo jurídico, ¿sí? Para dar respuesta a todos estos desafíos que cada vez dejan de ser más, digamos, eurocéntricos y sí nos ha permitido, digamos, abocarnos a otras estrategias para la resolución de los conflictos. Entendimos por fin, o la gran parte de la población colombiana, que los conflictos no tienen una única forma de resolución, ¿cierto? Hemos intentado migrar a otras formas de resolución, hemos mirado hacia nuestros pueblos originarios para aprender otras formas de resolución. Sé que ustedes en este país tienen un estatuto también muy fuerte, por ejemplo, de mecanismos alternos de resolución de conflictos. Nosotros empezamos por allí, pero nos damos cuenta que también nos quedamos muy cortos, ¿cierto? Y empezamos a ir a otras formas de resolución un poco más ancestrales, más mediadas por la palabra, por lo comunitario, etc. Entonces, en ese caldo de cultivo, como se pueden dar cuenta, pues seguimos teniendo, como he insistido, desafíos muy importantes para la construcción de paz. Y nosotros hemos creído en muy gran medida que la paz, al igual que ustedes lo han expresado diferentes autores que ya he venido escuchando de ustedes, que además de que parte de reconocer el otro, sus derechos, su identidad como parte de su todo, ¿no? Que no se puede desligar de esa identidad cultural a cada individuo, pero adicionalmente que la paz tiene que construirse desde abajo, desde las bases, como ustedes mismos lo han expresado, que ayer decían, hablan mucho de las bases, ¿no? En lo territorial. Pues es que no hay otra forma, ¿no? Más con el caso nuestro, que como ustedes lo habrán escuchado, nosotros en 2016 firmamos un gran acuerdo final de paz con uno de los protagonistas más fuerte o robusto que teníamos en nuestro país, que eran las FARC, con el gobierno de ese momento, el gobierno nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, ¿cierto? Y allí se firmó algo muy interesante, que creo que nos trajo cosas muy poderosas para la construcción de paz, pero en los territorios no pasaba mucho, ¿no? Entonces, es otra forma de reafirmar, puede que arriba, ¿no? Permítanme decirlo así, que las aparentes representatividades de la institucionalidad o de los grupos armados que también tienen estructuras jerárquicas puedan llegar a unos acuerdos, pero ¿cómo se baja eso al territorio? ¿Cómo hacemos cuando las bases no están de acuerdo? ¿Cuántas veces yo, por ejemplo, en mi trabajo me he encontrado con firmantes de paz que decían, pues yo no estaba de acuerdo ni siquiera que se firmara el documento, esto no me representa, o las comunidades, o los indígenas, y luego nos pasa algo peor.
vamos al plebiscito y yo creo que ustedes han tenido noticia de esa situación tan difícil que vivimos cuando luego el presidente lleva a refrendar esto al pueblo colombiano y gana el no. No estábamos de acuerdo con eso, ¿sí? Entonces creo que es un ejemplo también maravilloso para reafirmar que la paz no puede venir desde arriba, ¿sí? Las paces se construyen desde las bases para que esto realmente tenga la eficacia que esperamos, ¿no? Y con todo ese contexto, pues quiero, mi intención es compartirles algunas cosas que creo que son fundamentales que ustedes tengan en el radar, no porque necesariamente los tomen y las apliquen tal cual en su territorio, porque ustedes muy bien lo saben, cada territorio es súper diferente y nuestro conflicto es muy particular al lado de la democracia que viven ustedes y que además pasa por muy buen momento, ¿cierto? Entonces, pero que puede dar luces, ¿no? Sobre algunas cosas que pueden funcionar, que a nosotros nos han funcionado y capaz pueden tener algún tipo de un ajuste metodológico o un ajuste que ustedes consideren y que puedan viabilizarlo en sus territorios, ¿verdad? Muy bien. Siguiendo en parte con la presentación, yo soy María Carmen, les decía, trabajo en el equipo de pedagogía del Centro Nacional de Memoria Histórica. No sé si todos saben qué es el Centro Nacional de Memoria Histórica. Me hacen que no, gracias, me encanta. Es maravilloso porque que le digan a uno, no tenemos ni idea, cuéntenos por favor, porque claro, si no, yo sigo hablando aquí, no. El Centro Nacional de Memoria Histórica, les voy a contar, fue de creación legal. Resulta que el gobierno de Juan Manuel Santos empieza a generar como a condicionar el terreno, digamos, para lo que iba a ser el acuerdo final de paz. Entonces, previamente empezó a hacer unos ajustes legislativos que permitieran dar esos primeros avances a lo que sería el terreno fértil para celebrar nosotros la paz. Entonces, una de las grandes deudas que teníamos en el país, pues era la centralidad de las víctimas. Poder primero creer, entender, identificar y reconocer que teníamos víctimas. Víctimas de todos los actores, que nos ha costado mucho reconocer los actores de la institucionalidad, ¿cierto? Pero reconocer que teníamos un universo llamado víctimas que hasta ese momento ni siquiera lo teníamos bien mapeado. Porque antes, los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, pues había un negacionismo frente al conflicto armado, ¿cierto? Teníamos que empezar a dar pasos a reconocer primero que había un conflicto y que había un universo de víctimas. ¿Hasta ahí vamos? Y que uno de los fenómenos más dolorosos de nuestro país ha sido el desplazamiento forzado, ¿cierto? Sacaban de los territorios a la mala y nosotros tenemos un código civil muy parecido al de ustedes, cuando se habla, por ejemplo, de la ocupación, de la posesión y todo, que como fenómeno jurídico no daban respuesta ni podían satisfacer los nuevos desafíos del conflicto. Porque no es lo mismo que yo vaya a tu casa y te amenace, ¿sí? Te diga, salte, que eso puede pasar incluso en un país sin conflicto. Salte, yo con un machete, con un arma, con lo que sea, salte, ¿no? Y entonces el Código Civil, ¿qué me dice? Cuando haya amenaza, cuando cese la amenaza, puedo reclamar mi propiedad. Y hay un juez que te dice, bueno, tienes estos y estos requisitos y la otra persona, si cumplió a pesar de la violencia con determinado tiempo, se puede quedar con la casa, ¿sí o no? Eso es prescripción en todos los países de Latinoamérica, que además nos trajimos eso del Código Napoleónico, ¿cierto? Pero en un contexto de conflicto armado, ¿cuándo cesa la amenaza? ¿Sí? Entonces, no había forma de que la legislación vigente pudiera dar cuenta de eso. Entonces dijimos, bueno, hace falta algo que se llame restitución de tierras. Y nace la ley 1448 del 2011, que busca, uno, creer, reconocer que hay víctimas. Segundo, darles una centralidad dentro de todo el sistema jurídico. El centro tiene que ser las víctimas. Segundo, las víctimas tienen derechos humanos, que además, igual que ustedes, saben que nos los traemos desde los instrumentos internacionales, por ejemplo, los principios de Pineiro, y dicen, no, es que hay un derecho a la verdad. ¿A qué más? A la justicia. ¿A qué más? A la reparación integral, que no solamente pasa por lo económico. Me quitaron una casa de 60 millones, entonces démosle 60 millones, no. Eso no repara el dolor de la víctima, ¿cierto? Mirar otras formas de reconstrucción del tejido social y del sentir de las víctimas. Claro, por supuesto.
Entonces empezamos a mirar y a reconstruir y a crear una dogmática propia de qué es para nosotros la verdad, cómo construir a la verdad, cómo apostarle a la reparación integral y a la justicia. Y allí en la justicia, pues también empezamos a tener desafíos muy importantes, ¿no? Que ya vamos allá. Como les decía, nace en esa ley 1448 del 2011 y se da, ya les dije, ¿qué? Reconocimiento de las víctimas, centralidad de las víctimas. ¿Qué más necesitamos? Entonces, primero la restitución, ¿no? Como un elemento, la restitución. Y se crea, entonces, una jurisdicción independiente para la restitución de la tierra. ¿Qué hacen allí? Los campesinos o las personas desterradas pueden pedir a un juez de la República que haga la revisión de su caso para establecer algunos elementos que le permita deducir al juez que fue despojado en un territorio con amplia presencia de un grupo paramilitar o de las guerrillas en el periodo de tiempo que abrió la ley, si se dio ese hecho, para proceder a la restitución, es decir, devolverle la propiedad. Yo siento que eso suena más raro, la verdad. ¿Sí? Y en esta ley también empezamos a entender la importancia de la memoria. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les estoy hablando de esta ley? Porque en todo ese proceso es esta ley la que crea la entidad de la cual yo vengo. El Centro Nacional de Memoria Histórica fue creado por esa ley. Y en esa ley se le dio una misión muy importante y fue empezar a, de alguna manera, de forma ya institucional, a apoyar la construcción o reconstrucción de la memoria de nuestro país. Claro, es importante aclarar también que en el caso nuestro, como es un tema de conflicto armado interno, pues el enfoque es ese, ¿ya? Es decir, nosotros no hablamos de la memoria, como los hemos escuchado ustedes, un poco más desde la identidad como nación mexicana. Claro, nuestra memoria pasa por ahí inevitablemente, ¿cierto? Pero es más con el enfoque de conflicto armado. Mi entidad o la entidad a la que yo pertenezco se creó para revisar la memoria histórica en el marco del conflicto armado y no nos podemos salir de ese punto, ¿ya? Y nos creó una ventana temporal sobre la cual hacemos esa revisión. Entonces, ¿qué hace el Centro Nacional de Memoria Histórica? Pues un montón de cosas. Escuchar testimonios, recibir archivos, como hablamos con Jonathan, buscar diferentes fuentes, ¿no? Y la idea es que, cotejando todas las fuentes de información, podamos identificar esos puntos comunes que nos permitan a nosotros deducir que efectivamente eso pasó y constatar que ese fenómeno sí sucedió como dicen las víctimas. Ahora bien, quiero aclararles una cosa, esto es un mecanismo no judicial. No judicial, ¿listo? Y que lo que busca es, entre otras cosas, la reparación simbólica. Entonces, les pongo un ejemplo. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, hubo una apuesta muy importante por la seguridad. El pueblo colombiano lo eligió porque su promesa era seguridad democrática. Lo que no contábamos, casi se me cae mi compañero también aquí, es que esa seguridad democrática llevó a que en las fuerzas militares empezara a surgir un fenómeno paramilitar de asocio con esos grupos paramilitares para dar bajas efectivas de los guerrilleros, por un lado. Y por otro lado, como había exigencia de resultados, como además esa política incentivaba, daba unos incentivos a las fuerzas militares por lograr positivos efectivos, que eran capturas o dadas de baja en combate, terminó convirtiéndose esto en una estructura criminal que cogían los muchachos, por ejemplo, de un lugar que se llama Suacha, en Cundinamarca, en nuestro país. Entonces cogían a niños, incluso hubo un caso de un niño con discapacidad, ¿sí? Entonces les decían, no, les vamos a prometer un trabajo, los contactaban, un militar, pero haciéndose pasar por un particular. Hay una convocatoria de trabajo, no sé qué, lo vamos a llevar, se le va a pagar súper bien, y la gente se despedía de su mamá, la bendición, mi hijito, y nunca regresaba. Y luego los encontraban por allá en el Caquetá, por allá en el Cauca, por allá en otro lado, con las botas puestas al revés y con tiros de gracia. Entonces se iban a dar cuenta que
Cuando iban a mirar la identidad, la señora decía, pero ¿cómo así? Si ese es el hijo mío y él cuál guerrilla, si nosotros vivíamos en Soacha, ese por qué apareció allá, era por un tema de trabajo, ¿no? Y eso fue un fenómeno que se ocultó durante muchos años y es lo que nosotros mal llamamos, porque me parece horrible ese nombre, pero les cuento cómo les decimos, falsos positivos. Y luego nos empezamos a dar cuenta que cada vez eran más y más y más y más. No eran casos aislados, era un tema que se volvió prácticamente una política de Estado. Que en ningún lado lo dice, que en ningún lado aparece que se haya dado la orden, sí, pero logramos identificar que sí fue una práctica sistemática al interior de las fuerzas militares, ¿sí? Por ponerles un ejemplo. Entonces el Centro Nacional de Memoria Histórica lo que hacía era escuchar esos testimonios, escuchar esas madres, mirar las fotografías, las noticias, cuando se reportó la baja en combate supuestamente, qué dijo la autopsia, reunir todos los elementos necesarios para contarle al país esto fue lo que en realidad sucedió, ¿ya? Y eso con todos los fenómenos, ¿sí? Porque también el fenómeno de las FARC, ¿cierto? De inmensas y muy graves violaciones de derechos humanos, con las infancias, con las mujeres, etcétera, etcétera. ¿Y todo esto para qué? Para nosotros permitir comprender esas dinámicas del conflicto y llegar a conclusiones interesantísimas, en mi opinión, como la que les voy a compartir. Resulta que parte de lo que yo hago, y eso apenas voy en la presentación mía, yo no sé a qué hora me van a bajar de aquí, es trabajar la territorialización del enfoque de género. Nosotros, por mandato de esa misma ley, incorporamos los que llamamos enfoques diferenciales. Me imagino que ustedes los llaman también así, que es LGTBIQ+, o enfoque de género, que incluye mujer y LGTBIQ+, los enfoques diferenciales de niños, niñas y adolescentes, el enfoque diferencial de discapacidad, el enfoque diferencial de campesinado, ¿cierto? El étnico, que es donde encontramos todas estas comunidades que les estoy contando, ¿cierto? De los indígenas, raizales, afro, palenqueros, etcétera, etcétera. Curso de vida, que es para los mayores. Y así, para analizar los efectos. ¿Y qué logramos nosotros hasta este momento, digamos, concluir a partir de todas las investigaciones que se han hecho? Y es que la guerra tuvo diferentes impactos según los sujetos. La guerra tiene efectos diferenciados según el sujeto. Entonces, por ejemplo, la guerra en Colombia no trata igual a hombres y a mujeres, ¿sí? En las mujeres y en la comunidad LGTBIQ+, encontramos que habían patrones de violencia, por ejemplo, sexual. Entonces, mientras si había un infiltrado, me permito hacer comillas, que suponiendo, ¿no?, que existiera la sospecha de un infiltrado, mientras a un hombre le hacían un juicio y lo ejecutaban, a la mujer la violaban, la empalaban, la desmembraban y todo en vía pública, ¿sí? Entonces se notaba que había un componente adicional de crueldad cuando el cuerpo era de una mujer. ¿Por qué? Porque nosotros lamentablemente hemos visto que los actores del conflicto, todos entendían el cuerpo de la mujer como un territorio adicional del enemigo, ¿no? Entonces me quiero desquitar con el comandante guerrillero tal, pues consigo a la señora y hago lo innombrable, ¿no? ¿Para qué? Para que el otro sienta, ¿no? Porque como si hacerle daño a ella fuera hacerle daño a ese comandante. Y claro, esta crueldad se veía porque nosotros en los territorios, como les contaba que pasó en mi pueblo, los hemos tenido a todos los actores pasando por allí. Entonces cada vez que había una toma o una retoma, ¿cierto?, tenían que salir estas expresiones de dominio territorial que impactaban de forma diversa, y especialmente comunidad LGTBIQ+, también. LGTBIQ+, empalamiento, violaciones, una forma de imponer las conductas moralmente aceptables, ¿ya? Entonces, una de las grandes conclusiones a las que llega el centro, por ejemplo, en este ejercicio de revisión y de análisis de los resultados de las investigaciones es: Colombia era y es, porque realmente creo que todavía lo es, un país tan fuerte en la heteronormatividad que incluso los actores del conflicto, guerrilla, paramilitares, fuerzas militares, tenían conductas dirigidas a reforzar la heteronormatividad en los territorios.
y lo hacían como expresión de su propia violencia territorial. Entonces, esto es para dar un ejemplo de lo que hace el centro, llegar a estas conclusiones, que puede que no sean conclusiones muy novedosas, que de repente ustedes digan, ay, pero eso ya lo sabíamos, ¿no? El patriarcado y la cosa y tal. Pero de repente cuando tú ya le haces todo este proceso de formalización de la investigación, aplicando, digamos, todos los métodos que nosotros conocemos y tal, pues podríamos llegar a tener un mínimo margen de autoridad, ¿cierto? Digamos, de fortalecer esos resultados y que Colombia deje de negar, digamos, que eso es lo que estaba pasando. Es decir, no es que son unas señoras por allá locas que están diciendo, sino que ya se hizo todo un ejercicio aquí investigativo, metodológico y tal, que nos arroja esas mismas conclusiones. De tal suerte que no es una persona loca. ¿Y por qué digo la persona loca? Porque nosotros llegamos al punto de decir que las mujeres, las madres buscadoras, eran viejas locas. Eran mujeres locas, ¿no? Al punto que hoy el movimiento cultural de pintada callejera, de grafitis, etcétera, ha venido reivindicando a esas mujeres locas y hoy decimos, las cuchas tenían razón. Y las cuchas es una expresión muy colombiana para decirle a la mamá, ¿no? Como la cucha, venga cucha, dame la bendición, ¿sí? Es una forma afectuosa de decir mamá, sobre todo en las periferias, en los barrios populares. Entonces, hoy lo que buscamos es resignificar todo esto. ¿Y el centro qué hace? También facilitarlo. Hablaba ahorita con Jonathan. No es que nosotros llegamos al territorio, llegó Maca, ¿no? Ella nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. No, el territorio habla, el centro escucha. Yo facilito los procesos. Nosotros como centro facilitamos los procesos. Porque ¿quién sabe qué es lo más efectivo en el territorio sino quien conoce el territorio? ¿Cierto? Que es lo que ustedes han venido trabajando. Primero hay que acercarse a los habitantes del territorio y saber cuáles son sus desafíos, cuáles son sus sentires, cómo es la forma en que tradicionalmente han gestionado sus dificultades, cómo han gestionado sus emociones, y ahí sí ver de qué podemos echar mano, ¿cierto?, para apoyar esos procesos y consolidarlos. Porque si hay algo muy importante que creemos nosotros y que, bueno, ya veremos qué tal nos sale la apuesta que hemos tenido, porque vamos a tener cambio de gobierno importante, es la autonomía y la autogestión de las comunidades. Hemos creído que la memoria no puede depender tampoco de la institucionalidad. Es necesaria, sí, claro, pero no puede depender, porque si la institucionalidad cambia, ¿cierto? Y ustedes muy bien saben que los derechos humanos no pueden depender de los gobiernos, ¿cierto? Y sabemos que siempre, lamentablemente, tenemos gobiernos que amenazan con desconocer nuestros derechos humanos, ¿sí? Entonces, deben ser las comunidades quienes de forma autónoma se reconozcan y continúen la autogestión de sus procesos. Y eso es lo que hacemos nosotros, acompañar esa generación de competencias y de autonomía. Y a su vez generamos resultados, productos, aunque, por ejemplo, mi jefa odia que digamos productos, pero un poco para hacerme entender, porque uno en términos de investigación habla de productos o no. Cuando, por ejemplo, uno hace una investigación en una universidad, le dicen que tiene que tener unos productos, un artículo científico, una ponencia. Entonces, digamos que en ese sentido es que quiero que me entiendan la palabra producto, sino como producto del capitalismo, ¿no? Sino un resultado de la gestión, ¿ya? Un resultado de la gestión, un entregable, ¿cierto? Una materialidad que le queda al territorio y que le queda a Colombia y al mundo. Eso es el Centro Nacional de Memoria Histórica en grandes rasgos. Tenemos diferentes direcciones, la dirección que hace las investigaciones, otra dirección que se encarga de hacer los acuerdos que se lograron con el paramilitarismo. También hay como una dirección que se encarga de los acuerdos de la verdad, se encarga de recopilar la información que se ha explicitado, digamos, por los paramilitares, pero en una ley anterior que fue la de Justicia y Paz. Tenemos la dirección de archivo, que es la que te decía que es especial, tenemos la dirección de museo, que se llama museo y se va a seguir llamando museo, pero que nosotros creemos que no se debe llamar museo, porque el museo es una forma muy colonial de llamar estos espacios. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante en los territorios de decolonizar esa comprensión y hablamos de casas de memoria, lugares de memoria, señales de memoria, ¿ya? Pero como entenderán, aquí ha pasado mucha agua debajo de este puente, incluidos diferentes gobiernos. Entonces, pues a veces no tenemos todos el mismo
marco teórico, digámoslo así, la misma comprensión de estos procesos, entonces se llama museo. ¿Listo? Pero nosotros la apuesta que hemos hecho durante este gobierno ha sido todo lo contrario, hablar de casas de memoria, lugares de memoria, ¿listo? Y más desde lo comunitario. ¿Qué hace el centro en ese sentido? Apoyarles en la formalización de estos escenarios, apoyarles de pronto en técnicas que faciliten la recopilación de cosas, de la conservación, de pronto si quieren les ayudamos a hacer el guión del lugar, ¿cierto? A conceptualizar la casa, a conceptualizar el lugar de memoria, pero no a imponerles guiones museográficos, ¿ya? Sino acompañamos la construcción de la identidad de ese lugar de acuerdo a las necesidades territoriales. Eso es, ¿de acuerdo? Y nosotros que somos de pedagogía, que estamos ahí pegaditos de la dirección general. Mi jefe es un asesor de la dirección general y yo soy Pueblo Fiel, que vengo a acompañarlos. Lo aclaro además porque me presentaron ayer como asesora y yo, pero por favor, ojalá, voy a llegar a pedir el salario cuando llegue, mentira. Yo soy Pueblo Fiel. ¿Hasta ahí vamos? Todo esto se crea en el 2011. Pero después pasan los años y como les cuento, 5 años después celebramos Acuerdo Final de Paz. Y allí pasa otro remesón en nuestro país y en la historia de nuestro territorio. Y con ese acuerdo final de paz nacen otras instituciones y todo un sistema para dar cuenta precisamente a estas necesidades que teníamos ahora, que decíamos de la verdad, del esclarecimiento de la verdad, de la centralidad de las víctimas, de la reparación y, no menos importante, de cómo judicialmente íbamos a tramitar estas circunstancias, que ya decíamos, lo decía hace un rato, judicialmente y con el derecho que teníamos, pues no podía dar cuenta, digamos, de las necesidades que esto nos implicaba. Entonces se creó algo que se llama la Jurisdicción Especial para la Paz, una jurisdicción independiente que conoce únicamente de los casos que tienen que ver con el conflicto armado, permitiendo que diferentes actores, porque si bien es cierto se firmó con las FARC, no es exclusivamente para las FARC, permite que comparezcan diferentes actores, lo cual ha permitido que incluso ex miembros de las fuerzas militares comparezcan y den cuenta de la verdad de los hechos, como los que les estaba comentando ahorita. Y todo este sistema no me voy a adentrar mucho en ello porque eso tiene un montón de cosas, pero digamos que se identifica una especie de macro casos, es decir, nosotros no identificamos hecho a hecho victimizantes, sino macro casos para identificar máximos responsables y la fenomenología, digamos, de lo que estaba pasando, ¿ya? Y a partir de esto generar otras posibilidades de entender el conflicto. Entonces, ¿qué sucede? Que allí con esas verdades nuevamente reveladas, digamos, en este contexto, pues ha generado otros insumos para el Centro Nacional de Memoria Histórica. Porque ellos nos dan órdenes a nosotros. Ahora, con base en el macrocaso tal, vaya usted y haga determinadas cosas. Y nosotros acompañamos las comunidades. Ejemplo. En mi pueblo, Barranca Bermeja, que les contaba, nosotros tuvimos una masacre muy dolorosa que sucedió un 16 de mayo. Estaban departiendo en un mercado y los paramilitares, con anuencia o apoyo de las fuerzas militares, se llevaron más de 30 personas y los desaparecieron. Listo. Ahora con los comparecientes y tal, se logró establecer que eso fue real y que hay una responsabilidad allí claramente determinada. ¿Listo? Entonces cuando salen ya empiezan, porque ya nosotros tenemos ya fallos de la JEP, entonces se dan unas órdenes, ¿cierto? Incluso previas a los fallos, esas fueron fueron autos. Entonces se da la orden a través de un auto, que es otra forma de providencia, ustedes lo saben porque el sistema de ustedes también maneja autos antes de las providencias o de las sentencias como tal, y nos da la orden, bueno, Centro Nacional de Memoria Histórica, necesitamos hacer una actividad de reparación simbólica, van a haber varias actividades de reparación simbólica, ¿qué van a hacer? Al colegio que se llamaba Pepito Pérez le vamos a poner colectivo 16 de mayo. De ahora en adelante la identidad de ese colegio en ese territorio va a ser 16 de mayo. Vamos a hacer un mural, ¿no? Y aquí también el componente artístico. Vamos a hacer un mural, ese es un mural hermoso, que era como un árbol con muchas lucecitas, como esas lámparas de vela antiguas, y ahí el rostro de cada uno de los desaparecidos. Y Centro Nacional de Memoria Histórica vaya, ayude, haga una actividad pedagógica que active ese nuevo lugar de memoria. Que la calle tal, vamos a cambiarle el nombre y esa calle ahora se va a llamar
calle 16 de Mayo para, ¿no?, que el Centro Nacional de Memoria Histórica vaya a acompañarnos en una actividad pedagógica y hable con la gente del barrio, porque dicen que estos son los guerrilleros que se quieren tomar el barrio, ¿no? Entonces, para convencerlos y explicarles, más que convencerlos, como que logren apropiar esa memoria, ¿cierto? Y se entienda por qué eso es una reparación simbólica, qué fue lo que sucedió en realidad, ¿no? Y que eso transforme la manera en que los demás se aproximan a esos hechos victimizantes. Y lo hacemos memoria colectiva. Eso es lo que hace el Centro Nacional de Memoria Histórica. Espero no haberme extendido mucho, pero creo que es importante, ¿no?, entender un poco, porque a veces creen que nosotros hacemos es como un centro de memoria, como un centro de historia, ¿no? Y esto no es historia, es memoria histórica. Muy bien. Con base en el acuerdo, resulta que se creó también algo que se llamó la Comisión de la Verdad. Ellos fueron los que hicieron, digamos, un ejercicio muy robusto para investigar y recepcionar todos los testimonios e información disponible acerca del conflicto armado. Tenían la misión de entregarnos un informe final. Y todo eso está en la web. Yo les quería mostrar dónde está, les quiero mostrar dónde está, que es esa página web que con Dios y ayuda logramos ver por la luz. Se llama comisiondelaverdad.co de Colombia. Y a mí me parece muy importante que cuando ustedes puedan, accedan a esta página. La pueden buscar ahí en sus dispositivos, es lo que están haciendo en Google, normal. Legado de la Comisión de la Verdad. Y les cuento que ahí están los informes. Los informes son súper robustos. El informe final es muy grande. Pero como éramos muy conscientes, sobre todo la comisión, que es un trabajo maravilloso, muy consciente de que esto tenía que apropiarlo la sociedad y que no todos iban a leer ese informe. Mejor dicho, no solamente que no todos, sino que muy pocos iban a leer el informe como tal. Generó una cantidad de estrategias pedagógicas. Y ahí están listas para que cualquier persona las pueda materializar. Están cartillas paso a paso. Usted tiene que indicarle a las personas que hagan esto, luego usted tiene que decir esto, luego les lee esto, todo el paso a paso para apropiarse de estos informes. Ahí, como les están mostrando, digamos, todos esos son los informes, si no estoy mal, hallazgos, recomendaciones, si es el informe No Matarás, pero hay una parte que creo que se llama escuela. Miren, hay todo una capita de pueblos étnicos, del enfoque LGTBIQ+, de niños, niñas, o sea, están todos organizados incluso por enfoques diferenciales, y hay uno que se llama pedagogía, es aquí. Bueno, hay otro de activaciones artísticas y culturales, ya que a ustedes les interesa tanto lo artístico y lo cultural, aquí está. Veamos, por ejemplo, el de artísticos y culturales. Entonces, aquí está todo el mapeo de lo que tenemos. Hay elementos audiovisuales, gráficos, sonoros, de manera que ustedes, si se dan la oportunidad de explorar, digamos, todo el universo de lo que hay aquí, se pueden encontrar con material muy importante para hacer apoyo en sus actividades. Por ejemplo, este se llama Salirle al Paso, y es sobre mujeres integrantes de algo que nosotros llamamos los comadreos. Entonces, hay las mujeres miembros de La Comadre, que es un colectivo que ha venido haciendo pues, resistencia. Es una organización autónoma de mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto. Digamos, aquí tenemos un video, por ejemplo, donde se explica pues, en qué consiste el comadreo y cómo el comadreo ha aportado a la reconstrucción del tejido social en ese territorio. No me voy a extender mucho más porque creo que ya llevo ¿cuánto? ¿Llevo cuánto tiempo? Esto no es del centro, vuelvo y lo reitero, pero creo que es importante que lo tengan en el radar, ¿sí? Porque si hay algo importantísimo en nuestro país es el legado de la comisión, ¿sí? Y ni siquiera nosotros hemos logrado apropiarlo del todo, ¿vale? Bueno, entonces resulta que parte de la intencionalidad de este espacio, ustedes habían visto allí en la programación que decía caja de herramientas, ¿cierto? Les voy a contar un chisme. Chisme. Resulta que en Colombia, cuando empezó todo este proceso, empezamos a hacer un montón de cajas de herramientas. Y todo el mundo quiere llamar caja de herramientas a un montón de situaciones que de repente ni siquiera coinciden con lo que es realmente una caja de herramientas.
Entonces, eso llevó a que incluso el equipo de pedagogía, nosotros ya no hablamos en sentido estricto de caja de herramientas. Cuando ustedes ingresan a la página web del centro, van a encontrar que allí hay una caja de herramientas. Ya les voy a mostrar dónde se encuentra alojada. Pero lo que hemos hecho últimamente es caminar hacia otro dispositivo pedagógico que hemos llamado Morrales de las Memorias. ¿Listo? Esa sería como la primera explicación en este punto. Quiero hacer lo siguiente. Primero, mostrarles la página web. Ustedes dirán, no, pues eso lo hubiéramos podido ver, no sé si necesariamente, pero quiero que se apersonen y se apropien de la página. La página es un repositorio maravilloso que tiene todas las publicaciones del centro. Tenemos material audiovisual, investigaciones, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes ven la página en el inicio, exacto, en el inicio está, digamos, obviamente, como ese primer brochazo de la página, donde ustedes van a encontrar las efemérides y van a ver aquí, pues, un montón de temas, ¿no? Del observatorio que tenemos de memoria, cuáles son las estrategias que venimos trabajando, cuáles son las resistencias, porque solamente hasta este gobierno empezó a hablarse de resistencias realmente, reconociendo el trabajo territorial, las iniciativas que tienen los territorios para las reparaciones. Pero entonces yo quiero mostrarles esta parte, esto que se llama publicaciones. Aquí encontramos, como les decía, todas las investigaciones, libros, micrositios, documentales, podcasts, iniciativas y reparaciones. Cuando ustedes van allí y encuentran así, por temáticas, están por años, si ustedes se dan cuenta de este lado, está todo por años, ¿sí? Que es una forma de agilizar la búsqueda, o simplemente revisar uno a uno como la presentación del libro, ¿sí? Aquí que tenemos, por ejemplo, de los más recientes, El pueblo en las calles, memorias de resistencia y represión, el estallido social. Nosotros, no sé si ustedes lo saben, pero de alguna manera lo que generó apertura a un gobierno progresista, que fue nuestro primer gobierno progresista, fue por algo que se denominó el estallido social. En el marco de la pandemia empezamos a tener como, digamos, ¿cómo se diría? Es que yo iba a decir amenaza, pero suena muy duro. La amenaza de una propuesta de reforma tributaria en un momento en el que estaba la gente muriendo de hambre, ¿no? Colombia es un país que tiene un altísimo porcentaje de trabajadores informales y les dicen tienen que encerrarse y nadie puede estar en la calle por el tema, nos obligan al confinamiento, que ustedes también lo vivieron, la gente literalmente estaba pasando hambre, estaba aguantando hambre. Y luego, para acabar de ajustar, quieren poner una reforma tributaria. Esa fue como la cereza al pastel de obviamente las tensiones sociales que se habían acumulado durante décadas, ¿cierto? Y se vuelcan a las calles casi toda la juventud, o un muy alto porcentaje de la juventud. Hubo un estallido muy fuerte, sobre todo en ciudades como Cali, de la que es Carlos, y la represión estatal fue súper severa. El SMAT, que es una fuerza policial armada, arremetían directamente contra la población. Entonces empezamos a tener víctimas con mutilaciones, que perdieron sus ojos, jovencitos, ¿sí? Tuvimos desaparecidos, tuvimos pues una cantidad de hechos victimizantes. Entonces definitivamente este fue un momento crucial en la vida de nuestra democracia, lo cual, digamos, creo yo, en eso mis compañeros me pueden corregir, pero creo que yo creo que posibilitó precisamente que pudiéramos hacer tránsito por fin a un gobierno progresista, porque llevó al pueblo a un máximo nivel de desconcierto y de saturación. Y ahí van a encontrar un montón de cosas interesantes. Muy bien. Entonces les estaba contando lo siguiente, y es que nosotros hoy en día ya no hablamos de cajas de herramientas, sino lo que nosotros hemos diseñado es algo que se llama el Morral de las Memorias, que es un dispositivo pedagógico que lo que busca es facilitar los tránsitos que hagan las personas a lo largo y ancho de todas las publicaciones y los informes. Me explico. Los informes, como son productos de investigación, insisto, son muy robustos, ¿sí? Y tenemos otro tipo de publicaciones más fáciles de comprensión, pero en todo caso, como esto implica un ajuste metodológico que tienen que hacer docentes en aula o ustedes, por ejemplo, gestores culturales, pues digamos que
lo que encontramos es que más allá de una caja de herramientas, que ustedes se imaginen una caja, ¿no? Y entonces ahí metidas unas cantidades de cositas y herramientas, como un martillo, un hombre solo, no sé cómo le dicen ustedes a las herramientas, un serrucho, ¿no? No, aquí lo que decimos es, en el morral de las memorias, que es un dispositivo pedagógico, lo que vamos es a entregar rutas de aproximación pedagógica para que, según las necesidades del sujeto que va a apropiar el contenido, den cuenta de lo que necesitan de una forma más fácil y ágil, acompañando a partir de preguntas estratégicas cómo debería ser esa aproximación. ¿De acuerdo? Yo toda esta información se las voy a entregar. Entonces, el morral de memorias es un elemento que va a ser físico, que lo vamos a entregar en breve, por 1 o 2 meses, esperamos ya entregarle al país el físico, y también vamos a tener una modalidad virtual. ¿Listo? Y ya nosotros hemos definido, pues digamos, cuál es el contenido. Entonces, para concluir, nuestra caja de herramientas no es caja de herramientas, sino un morral de memorias. ¿Sí? Eso sería la primera conclusión. Y que nosotros lo hemos entendido ya como un dispositivo pedagógico que tiene, digamos, unos objetivos, ¿cierto? Que, digamos, lo que gira en torno es a la apropiación social de la memoria, que es lo que tenemos que hacer. Exacto, gracias. Facilitar el acceso, como les decía, acompañar la co-construcción, porque nosotros no vamos al territorio, insisto, a decirles qué hacer. Siempre construimos con la comunidad. Hay procesos de co-construcción de todas las pedagogías. Lo que nosotros tenemos son básicamente los insumos y obviamente fortalecemos la implementación y la sistematización. Aquí tenemos, por supuesto, como unos principios que hemos determinado para que el morral de las memorias sea realmente efectivo. Les he reiterado mucho y muy importante la centralidad de las voces de las víctimas para evitar nuevamente el negacionismo, pero hemos hablado también de escuchar todas las memorias, todas. Porque también hemos encontrado que miembros actores del conflicto pues llegan a estos grupos porque tuvieron un hecho victimizante previo. No con esto justificando el asunto, ni más faltaba, pero sí para entender todo el fenómeno en su mayor completitud posible, ¿de acuerdo? Pero siempre la centralidad en las víctimas que nunca tomaron las armas. Lograr la apropiación social, la construcción colectiva, la reflexión crítica y no repetición, la participación y pluralidad de las memorias, y el reconocimiento territorial situado en las memorias para la dignificación y construcción de paz. ¿Qué tenemos nosotros en cuenta en todos los ejercicios de construcción de memoria, que me parece también muy importante que los tengan en el radar cuando ustedes trabajen en actividades donde ha habido violencias, sean estructurales o sean el tipo de violencia que ustedes detecten en su territorio? Debemos siempre tener en cuenta cuando se va a hacer el abordaje de la actividad de construcción de memoria o de apropiación social de la memoria, identificar primero los enfoques diferenciales. ¿Cuál es la comunidad con la que yo trabajo? Mujeres, niños, niñas y adolescentes, son comunidades de pueblos étnicos. ¿Con quién voy a trabajar? Pero adicionalmente eso no se agota allí. Yo tengo que hacer un enfoque interseccional. Seguramente ustedes ya conocen esa categoría, la interseccionalidad, ¿cierto? Que es reconocer que en una misma persona la atraviesan, por decirlo de alguna manera, diferentes categorías, ¿no? No es lo mismo una mujer que además es negra, que además es lideresa social, o que además es maestra, o que además es pobre, etcétera, etcétera. Mirar cómo, de qué manera cada sujeto lo vamos caracterizando para identificar todas las violencias estructurales que también pueden coincidir a raíz de esas categorías. Y muy importante el enfoque psicosocial. Mirar cómo nosotros podemos aprender a generar, a hacer acción sin daño. O sea, estos últimos dos se articulan. No podemos revictimizar, no podemos accionar de una manera en que antes la gente se vaya herida, sino que se vaya muy, muy acogida y contenida y reivindicada en su proceso, ¿no? Podemos avanzar, por favor. Entonces, aquí más o menos les cuento cómo va a ser el contenido de ese material físico. Tenemos cajas de publicaciones, que es lo que yo les voy de alguna manera a facilitar hoy en versión catálogo. Tenemos unos documentos que hemos construido, eso van a estar próximamente a disposición del público, por eso les cuento, donde van a estar las orientaciones metodológicas de cómo abordar el tema de los enfoques diferenciales. Cómo trabajo yo con los negros, cómo trabajo con los indígenas, qué tengo que tener yo en cuenta, ¿no?
las publicaciones del CNMH, contenidos para unirnos y un manual articulador de Morral. Todos son documentos construidos por el equipo de pedagogía que van a ir ahí. No me voy a detener mucho más en esto, porque yo les voy a entregar, por ejemplo, algo muy similar, que es esto que ustedes están viendo aquí, pero un documento que va a ir en ese dispositivo pedagógico, el Morral de las Memorias, ese Somos NMH, que es donde va a estar precisamente pues, esas publicaciones principales que han dado cuenta de las masacres más importantes que ha vivido Colombia, más desgarradoras, y que nos han generado esos hitos que han permitido incluso internacionalmente declarar la responsabilidad del Estado en fenómenos como el paramilitarismo. Y cómo nosotros hemos digerido esta situación. Porque no sé si ustedes lo saben, pero nosotros ya tenemos varias condenas ante Corte Interamericana de Derechos Humanos por temas como paramilitarismo. Podemos avanzar. Vamos a tener las orientaciones que ya lo habíamos hablado. Ahí están, digamos, los enfoques diferenciales que por el momento nosotros trabajamos, que ya les habíamos dicho. Yo les voy a dejar estas diapositivas, no se estresen. Sigamos adelante, caja de contenidos pedagógicos. Eso es un poco para mostrarles cómo se va a ver nuestra caja de herramientas, que realmente lo llamamos Morral de las Memorias. Avancemos. Y eso, exacto. Esto es un elemento muy importante que yo les voy a dejar también en PDF, ¿cierto? Y es esta especie de ruta pedagógica que hemos creado, que hemos llamado Travesía por la Memoria. Esta es la forma en que nosotros sugerimos iniciar el abordaje de todas las publicaciones y todo lo que ustedes van a encontrar del centro, fase a fase. Es un proceso de 6 fases, ¿sí? Allí no se pueden alcanzar a ver muy bien, pero como les digo, yo los voy a facilitar, y es muy parecido, no sé los que estuvieron ayer en la actividad de María Victoria, cómo de forma pedagógica vamos identificando quién es el yo, cuál es el territorio para aquel converso, cuáles son los intereses, en el caso nuestro, por ejemplo, cuáles son los hechos victimizantes que hay que trabajar allí, qué es lo que hay que sanar. Eso está fase a fase. Yo les voy a entregar eso a ustedes, ¿vale? Yo se los hago llegar a través de las compañías que han organizado esta actividad. Y esa es la ruta que les va a permitir que aproximarse con esa estructura y lograr identificar de mejor manera la publicación que usted necesita para el trabajo que quiere realizar. ¿Estamos? Y dentro de esas publicaciones también tenemos específicas de metodologías. Prendamos la luz, por favor. Y mis compañeras les van a entregar, o ya les entregaron, unos folleticos. Miren esta belleza que les estoy entregando. Cada uno tiene uno diferente. Hay unos que tienen el de investigaciones y resistencias, y otros que tienen el de los contenidos audiovisuales, que es el azulito. Hubiera querido traerles a todos de los dos, pero fue materialmente imposible. Entonces, ¿qué es lo lindo de esto? Que lo que yo quería compartirles es, les voy a dejar con sus compañeras esta ruta, la que les mostré ahorita fase a fase. Ustedes van a hacerse esas preguntas, van a aplicar esa ruta para ir identificando los intereses y todos los elementos que necesitamos tener claros para iniciar la intervención con el grupo, ¿sí? Teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, teniendo en cuenta los principios que hablamos, etcétera, etcétera. Y esto les va a facilitar a ustedes el encuentro de los documentos. Entonces, ustedes trabajan con niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes quieren trabajar con los enfoques. Entonces, ustedes hacen la ruta y luego empiezan a identificar, de acuerdo a cómo están organizados, los documentos y empiezan a aproximarse. En este caso, aquí vamos a encontrar el contenido por actores y violencias y estos ítems. Por ejemplo, el que tiene investigaciones. ¿Cómo está organizado este contenido? Actores armados, porque ya les dije, tenemos un grupo importante de diferentes actores. Las resistencias, ustedes lo que quieren es aprender cómo se hacen resistencias. Entonces, por ejemplo, en Antioquia hay un festival que se llama La Gigantona. Y a través de, es una muñeca enorme, ¿no? Y la sacan en las calles a bailar, así estén pasando las situaciones más difíciles. Entonces, han encontrado en el arte, en los carnavales, una forma de resistencia. Entonces, allí van a encontrar, por ejemplo, esa expresión artística, La Gigantona. Hay otra forma que se llama violencias. Entonces, van a encontrar violencias basadas en género, etcétera, etcétera.
Dinámicas regionales del conflicto armado. Si ya ustedes quieren entender y profundizar acerca de cómo funciona el conflicto armado en los diferentes territorios del país, porque también nosotros tenemos el conflicto diferenciado, ¿sí? La justicia, porque la justicia más en Colombia ha sido víctima también. Nosotros tenemos masacres muy importantes donde se atentaba contra los funcionarios de la justicia para evitar que avanzaran las investigaciones. Los archivos, entonces acá está el interés de Jonathan. Entonces están todas las publicaciones que tienen que ver con archivos. Y finalmente los procesos pedagógicos. ¿Qué es lo chévere? Entonces ustedes dicen, bueno, yo me voy a ir a procesos pedagógicos. Acá dice que está en la página 77. Entonces, por ejemplo, Jonathan dijo, no, es que yo fui a ver a Macara porque a mí me interesaba lo del archivo, pero esa señora ni siquiera trabaja en archivo. ¿Qué vamos a hacer? Ah, pero me dio este catálogo. Entonces yo miro el ítem que habla de los archivos y resulta que yo quiero empezar un archivo comunitario. Entonces miren que en la página 75 hay uno que se llama El Camino de Nuestro Archivo, caja de herramientas para gestores de archivos de derechos humanos, VIH y memoria histórica. Ahí está, es una caja de herramientas, como les gusta a ustedes llamar, ¿sí? Y está el QR. Entonces tú escaneas con el QR y ya tienes la caja de herramientas en tu poder. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Cómo les parece? Esta me encanta, que yo no sabía si el tiempo me iba a dar o no para practicar la metodología con ustedes, pero es una que a mí me gusta mucho, que se llama Un Largo Camino. Entonces, para los que trabajan niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, miren la página 78. En la página 78 van a encontrar un cuento escrito por una funcionaria del CNMH, lo diseñó para esos efectos, que se llama Un Largo Camino, la historia de un pingüino y un osito. Después, no sé si alcancemos a verlo o no. Y al ladito está la guía del acompañamiento. Y la guía está completitica, desde cómo iniciar, cómo se abordan los niños, qué se les dice, cómo empiezan a identificar su cuerpo, a reconocerlo, a sentirlo. Jesucristo. Cómo conectan con la respiración, así como ustedes ayer nos hicieron un ejercicio de respiración divino en la otra utopía. Cómo conecto con los personajes del cuento. Luego, ¿cómo hago lectura del cuento? ¿Qué preguntas tengo que hacerle a los asistentes conforme avanzo en el cuento? ¿Qué reflexiones tengo que motivar en los niños? ¿Cómo debe cerrar el espacio? Todo está paso a paso allí. Y ese cuento, por ejemplo, es súper importante porque termina hablándonos del desplazamiento. Sin decirlo de forma explícita. Es para niños. Yo a un niño no le voy a decir, ustedes están viviendo el hecho victimizante del desplazamiento forzado y su vida se vino abajo, no, todo lo contrario, vamos a utilizar personajes ficticios, vamos a mostrar cómo esta situación lamentable le puede ocurrir a cualquier tipo de animal y vamos haciendo precisiones en el camino, pero sin enrostrarles la crudeza de la violencia, por lo que decíamos, el enfoque de acción sin daño. A un niño no lo vamos a mandar más traumatizado. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasó cuando yo estaba mucho más joven, yo empecé a ser profesora muy chiquita, como a los 22 años. Y me tuve que dar una clase de derechos fundamentales a niños que se les estaban restableciendo los derechos, habían estado en la guerrilla y los recuperaron de combate. Y entonces empiezo yo a decirles, artículo 42, derechos fundamentales de los niños. Los niños tienen derecho a una familia y no ser separados de ella. ¿Cómo así que yo tengo derecho a una familia? No entiendo, ¿no? Los niños no pueden ser sometidos a tratos crueles ni a la tortura. ¿Qué es la tortura? No, por ejemplo, esto y esto. ¿A mí no me podían hacer eso? Entonces, cuando uno no hace este ejercicio con responsabilidad, lo que usted termina es haciendo un daño peor, informándole que le han vulnerado todos sus derechos y que además ni siquiera ha empezado a tramitarla, ¿no? Entonces, por eso la importancia de este enfoque psicosocial y de que las herramientas que nosotros elijamos sean las adecuadas para cada enfoque diferencial. ¿Listo? Yo creo que hasta ahí sería por lo pronto. No sé cómo la ven. En los audiovisuales no se crean que porque no los abordé no está chévere, está buenísima porque tenemos unos documentales fantásticos, podcast, de todo, o sea, tenemos un material precioso del que pueden echar mano. ¿Listo? Yo creo que hasta aquí sería la presentación de ese universo de documentos, herramientas y estrategias que tenemos para compartir con ustedes.
Señor. No sé si habrá preguntas, es cierto, habrá preguntas, inquietudes. Me sugieren abrir preguntas. ¿Qué dicen? ¿No? No, que todo muy bien. Señor. El Centro Nacional de la Memoria no tiene capacidad judicial, es decir, No somos mecanismo judicial. no son un mecanismo judicial, pero cuando se abre un caso y a solicitud de un juez sí les puede pedir información o parte de la documentación que ustedes han realizado. Perfecto, sí. Esa pregunta está maravillosa. Nosotros hacemos parte del sistema, pero somos un mecanismo no judicial. Ellos abren el caso allá, lo adelantan allá. Si ven que dentro de lo que ellos se encuentran es necesario hacer alguna actuación o actividad que esté dentro de nuestra misionalidad, nos convocan y nos dan. Pues si yo digo nos dan la orden porque son jueces. Entonces, sí, o sea, suena maluco, pero sí, es una orden judicial. Entonces me dicen, el Centro Nacional de Memoria Histórica, vaya ahí, por ejemplo, concerte con las comunidades. Ahora, yo lo que quiero hacer un énfasis importante es, a mí el juez no me dice, vaya, haga un mural. No. A mí la JEP me dice, adelante un proceso, ¿cierto? Con la comunidad. Entonces, yo siempre hago co-creación, ¿cierto? Siempre con la comunidad. La orden es vaya, vincúlese, no qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero si nos da la orden, bueno, dentro de su misionalidad necesitamos hacer reparación simbólica de esta comunidad, concerte, y nosotros lo que hacemos son concertaciones. Todo el trabajo es concertado con las comunidades, absolutamente todo el trabajo. Nosotros no podemos hacer nada sin la aprobación y sin como el beneplácito de la comunidad. Y sí nos pueden pedir información, claro. Por supuesto. Es más, nos hacen seguimiento a nosotros también. Bueno, nosotros les dijimos a ustedes que hicieran una investigación acerca de qué había pasado con tal situación. ¿Cómo va esa investigación? Muéstreme qué resultados o hallazgos lleva a la fecha. Es un mecanismo que se retroalimenta, digámoslo de alguna manera. Pero nosotros un mecanismo no judicial. Sí. Mariana va a agregar algo en ese punto. Algo que es importante también tener en cuenta es que, de hecho, como les mencionaba María Carolina, la JEP abocó conocimiento de una serie de macrocasos en donde se investigan patrones macrocriminales y para abrir esos macrocasos, gran parte de la información que tuvo la Jurisdicción Especial para la Paz fueron los informes que había elaborado el Centro Nacional de Memoria Histórica. Entonces, una vez se crea la JEP, se reciben unos informes muy concretos. Se recibe información de la Fiscalía General de la Nación, se recibe información del Centro Nacional de Memoria Histórica, se reciben informes de algunas organizaciones de la sociedad civil y de víctimas, y a partir del análisis de todos esos informes, la JEP decide abrir unos macrocasos. Tenemos 10 macrocasos. Estos macrocasos investigan crímenes ocurridos por la fuerza pública, investigan crímenes ocurridos por las extintas FARC-EP, investigan crímenes ocurridos también crímenes cometidos, por una figura denominada terceros civiles, que son personas que, aunque no tenían el estatus de combatientes, auxiliaron o participaron de un modo u otro en la conducción de las hostilidades. Entonces ahí tenemos funcionarios públicos, notarios, por ejemplo, que certificaban la muerte de personas que luego inhumaban en un cementerio, etc. Entonces, todo esto para decirles que el Centro Nacional de Memoria Histórica ha sido protagonista dentro de todo el mecanismo transicional, no solo a partir de las órdenes que han emitido los magistrados y magistradas de las diferentes salas, sino desde el mismo momento de la apertura de los casos, los informes en los que trabajó el centro en 2016, 2017, fueron un insumo fundamental para decidir cuáles eran los macrocasos que se abrían. Es eso, gracias. Bueno, yo creo que ahora sí, si no hay más preguntas, podemos cerrar el espacio, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Espero no haberlos como saturado con tanta cosa. Muchas gracias.